Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Gracias damos a Dios por este nuevo día. Muchas personas se glorían en sí mismos o se califican basado en la maldad o bondad de las personas que les rodean. Pero hoy aprenderemos que la estatura, la norma de conducta de fe que Dios ha dejado en esta tierra es su Hijo Jesús. La Biblia dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Y vamos a ver que en el día de hoy el apóstol Pablo nos dice, si alguno ha de gloriarse, gloríese en Cristo. Es decir, muchas personas dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no he robado ni he matado, y en base a eso se consideran a sí mismos justos. Pero aló, te estás comparando con un ladrón o con un asesino. Yo no he robado ni he matado. Entonces, esa gente tiene un destino, ¿verdad? La cárcel. Pero además de eso, 1 Corintios 6, 9, en adelante dice, no erréis. Ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Toda esa gente, ¿verdad? Y uno tiene que preguntarse, ¿alguna vez yo he dicho una mentira? ¿Alguna vez he pensado mal contra mi hermano o he murmurado o criticado a mi hermano? Porque la Biblia dice que el que le dice necio en su corazón a un hermano es como si lo matara, ¿verdad? O que si uno codicia a una persona, a algo, ¿verdad? Pues ya cometió pecado, no codiciarás. Habla no solo del pecado del habla, por ejemplo, no dirás falso testimonio, pero también habla del pecado del corazón, es decir, no codiciarás. Y también habla del pecado de hecho, no matarás, no cometerás adulterio. ¿Usted ve? Entonces, es peligroso yo decir, no, yo nunca he hecho nada. Ese es un extremo. El otro extremo es la persona que se quiere justificar a sí mismo porque se compara con otras personas que hacen el mal. Y siempre doy el ejemplo, cuando usted va a un juez, el juez no te juzga por las cosas buenas que tú hiciste. El juez dice, bueno, tú estás aquí porque robaste, porque mataste, porque tal cosa, ¿verdad? Y entonces esto es lo que decía Pablo. Gloríate en Cristo, compárate con Cristo. Y usted puede encontrar ese mismo ejemplo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 en adelante, que es una de mis citas bíblicas favoritas, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Usted ve, dice, él siendo tan grande, se despojó y se hizo un hombre. Y dice el verso 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, este es nuestro ejemplo. Alguien que supo ser humilde, que supo ser obediente hasta la muerte de cruz. Ese es el modelo. Por eso vemos que Daniel y esos grandes hombres de Dios estuvieron dispuestos a obedecer a Dios hasta el final. Ellos no se estaban comparando con los otros compañeros porque decían, no, pero yo soy más obediente que fulano. No, ellos miraban el cielo como el lugar de su destino. Porque si tú quieres ir al cielo, tú tienes que mirarte en la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Cristo, el verbo, la palabra hecha carne. Y dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ve? Así que el ejemplo nuestro es Cristo. Y la clase de hoy en 2 Corintios 10, 12 nos dice,
porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Usted ve, Pablo dice, estos falsos maestros han llegado comparándose con sí mismos. Y el verso 13 dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Es decir, Pablo dice, yo con quien me comparo es con la regla, ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No matarás, ¿verdad? No robarás. Pablo dice, esa es mi regla. Okay. Quiera Dios que esa también sea tu regla, porque a veces miramos y criticamos al hombre, lo que tenemos que mirar a la Biblia. O también hacemos las cosas para ser reconocidos y para recibir gloria de hombre. Pero no, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice el verso 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Pablo dice, yo sé que hay falsos maestros entre ustedes y que van allí gloriándose inclusive de trabajo ajeno, pero Pablo dice, nosotros no nos gloriamos, sino que primero, dice Pablo, fuimos los primeros en llegar a vosotros. Y segundo, esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Es decir, Pablo decía, yo sé que en el momento hay cosas que ustedes no sabrán reconocer ni sabrán valorar, pero a medida crezca vuestra fe, ustedes van a saber apreciar nuestro ministerio. Qué lindo esto que decía Pablo, porque igual como el trabajo que hace un padre, el papá, muchas veces los padres tienen que escoger entre ser amigos y ser padres de sus hijos. Es bueno ser los dos, pero primero tú tienes que saber ser padre antes que amigo. ¿Ok? Porque muchas veces los papás nos toca decirle que no a nuestros hijos. Y ese es uno de la razón del fracaso de muchas personas. ¿Cuál? Que no saben decir que no. Hay momentos que tú tienes que saber decir, no, no puedo. ¿Entiendes? Y a veces uno por querer complacer a todo el mundo hace cosas o se compromete a cosas que no es debida y viola la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces los padres muchas veces tenemos que decirle no, eso no es correcto y saber corregir, instruir con justicia. ¿Ok? Y la Biblia dice ninguna disciplina al momento es causa de gozo. Así que Pablo mejor se arriesgaba a enviar cartas que corrijan o instruyan o enderecen el camino torcido de la iglesia de los Corintios. Y Pablo decía, cuando ustedes crezcan en la fe, van a saber agradecérnoslo. Aleluya. Así se conducen los pastores que miran a Cristo y que saben que tienen que dar cuenta a Dios y no los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice Pablo, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué bueno, que nuestra honra, que nuestra gloria venga de Dios, que sea Dios que dé testimonio de lo que tú y yo hacemos, más que tú y yo pararnos en un púlpito o entre los hombres a querer exigir gloria para nosotros mismos. A veces uno mira con asombro, ¿verdad? Cómo aún entre la familia de fe hay personas que le encantan mucho los títulos. Eminencia, reverendísima, apóstol y querubín. Cuando Jesús solamente es conocido como el siervo del Señor, aún José, aún Jesús. Amén. Así que Dios nos ayude y nos guarde. Tengan todos un feliz y bendecido día. Recuerden, la medida de fe suya y mía se llama Cristo. Dios te bendiga.